asiento, por favor. Y si es posible, cada uno tenga su Biblia en su mano. Porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Así, cada uno su Biblia en su mano. El tema se trata de lo siguiente: la revelación de Dios mediante sus nombres y títulos. Y para empezar, leemos sencillamente un versículo que prácticamente no se tiene en cuenta en este aspecto. Y se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículos 32 hasta 35, y dice así: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y versículo 35, respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, ¿por qué he escogido este versículo como introducción? ¿De cuántas maneras se le llama aquí a Dios? El Señor, Dios, el Altísimo. Bueno, ¿y quién lo dice eso? El ángel Gabriel. ¿Y quién es el ángel Gabriel? A ver, Cecilia, ¿quién es el ángel Gabriel? ¿Es un ángel de poca importancia o de máxima importancia? ¿Qué es Gabriel? Es un querubín. Los querubines son aquellos que están en la más cercana presencia del Señor. ¿Se acuerdan que los querubines en el arca del pacto formaban como un arco con sus alas? Así, eso quiere decir que los querubines están prácticamente en la inmediata presencia del Señor. Bueno, y ahora pasamos adelante. Porque el Señor se manifiesta a través de muchos nombres. No bastaba uno solo. Porque esa es la manera como nosotros entendemos. Si tú te llamas Cecia, eres Cecia y punto. Y Elizabeth es Elizabeth, y no de muchas maneras. Pero el Señor tiene muchos nombres. Así que esa es la manera como el Señor quiere que su carácter, su naturaleza, su forma de ser se describa. Y así los seres humanos lo podamos comprender mejor. Hermanos, sobre todo los niños, tened en cuenta esto. Hoy en día los nombres se ponen porque le gustan a los padres, porque tienen un recuerdo, en fin, me refiero así en general la gente, ¿no? Pero en la Biblia los nombres se ponían con un significado. Por ejemplo, cuando nació Moisés, ¿por qué le pusieron Moisés? Porque había sido sacado de las aguas, ¿no? ¿Y por qué le cambiaron el nombre a Abraham? Los niños. Le cambiaron el nombre. Primero se llamaba Abraham, a secas. Y después de ciertas experiencias, el Señor le cambió el nombre. Ya. Pero bueno, había él superado esa gran prueba de haber obedecido, de estar a punto de sacrificar a su hijo. ¿No? Y también antes, ya el Señor, debido a esa gran experiencia y esa prueba de fe, entonces le cambió el nombre. Y también a su esposa, Sara, antes se llamaba Sarai y después se llamó Sara. Y así lo mismo ocurrió con Jacob.
De manera que los nombres en la Biblia tenían significado. Es lo que los padres querían transmitir en ese hijo, ¿no? Hoy, claro, nosotros no lo entendemos así, pero en la Biblia los padres daban nombres con significado, ¿no? Bueno, así tenemos a Moisés, tenemos a Benjamín, a Abraham, a Israel y el mismo Jesús. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a si le pondrás por nombre? Se llamará Emmanuel, pero le pondrás por nombre Jesús, porque por ese significado de Jesús. Salvador. Se dan cuenta como los nombres eran muy importantes, ¿no? Y el mismo Señor que hizo con Pedro. Ya no. Bueno, vamos a ver. En la primera línea de la Biblia empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra que en nuestras Biblias se traduce con Dios sencillamente, en aquella lengua en la cual se hicieron los primeros escritos, en realidad era la lengua que ellos comprendían, que es el hebreo antiguo. En realidad era la lengua de Canaán, también se le llama en la Biblia, ¿no? Entonces, esa palabra encierra un significado. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando está escrito esto? En el principio Dios estaba creando. De manera que este nombre encierra el significado de ser poderoso, que se manifiesta justamente en sus grandiosas y para nosotros todavía inmensas obras, ¿no? Esa palabra, Elohim, se encuentra aproximadamente 2.500 veces en todo el Antiguo Testamento. Solamente en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? Cuando uno ve la creación, bueno, aquí el que la hizo tenía que ser alguien grandiosísimo, sin límite, ¿no? Y ahí viene la reverencia, viene la admiración, y viene la dependencia, y viene también el apego, la admiración a Dios y nuestra dependencia de Él. Tenemos también otros versículos, por ejemplo, El Shaddai se encuentra en Génesis 17:1. Claro, en castellano no dice El Shaddai, dice yo soy el Dios todopoderoso o Dios omnipotente, que es lo mismo, ¿no? Sí, busquen. ¿Génesis cuánto? Génesis 17, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Por favor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y Gracias. te multiplicaré en gran manera. Es suficiente, gracias hermano, porque el tiempo se nos va. Muy amable. Así que tenemos aquí muchos versículos, no podemos leerlos todos porque esto sería un trabajo ya de investigación, ¿no? Y no podemos detenernos en cada versículo donde se menciona esto. En la Biblia encontramos varios nombres, pero que tienen siempre la misma raíz. Bueno, la raíz es el. Por eso tenemos Samuel, Daniel, sale él. Ezequiel, ¿no? Es decir, que los nombres incluían siempre esa parte que incluía el nombre de Dios. Y repito, los nombres eran significativos,
y los nombres eran descriptivos. Los nombres describían. Por eso que cuando el Señor Jesús, o también cuando se habla el nombre representa la misma naturaleza, representa la persona, ¿no? Cuando nosotros decimos al Señor Jesús, dice, guárdalos en tu nombre. No son 4 letras. Eso tiene un significado muchísimo más profundo, ¿no? Les he revelado tu nombre. Reveló 4 letras. El Señor Jesús ya las conocían. Reveló su forma de ser, su naturaleza. Por eso que los nombres de Dios le describen. Bueno, muchas veces en la Biblia encontramos que Dios se da nombres. ¿No le ha llamado la atención? Una vez se menciona de una manera, otra vez se menciona de otra manera. Entonces, eso nos tiene que hacer comprender por qué el Señor lo hace. Bien, entonces busquemos ahora en Éxodo 3, cuando el Señor se encuentra con Moisés, ¿dónde? En la zarza ardiente. Y ahí sabemos el coloquio que tuvieron, que Dios le ordena ir a liberar a los israelitas, y dice, bueno, ¿y cómo voy? ¿En nombre de quién voy? Dime cómo te llamas. Si me preguntan, ¿qué le voy a decir? A ver, ¿quién lo tiene? Por favor, sí, lee. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces no has leído el versículo 14. Lee el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. Muy bien clarito, me gustó mucho. Así que cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, la respuesta es, yo soy el que soy. Eso es una traducción. En esa lengua antigua, dice, Ejie, Asher, Ejie. Bueno, eso hay que traducirlo para que se pueda entender. Entonces, ¿cuál es el significado, el resumen de ese nombre? Yo soy el que soy. Algunas versiones dicen también, yo seré el que seré, o soy el que será, el que seré. La esencia de esa respuesta es, yo soy el que vivo, el eterno. Ese es el significado, ¿no? Y ese nombre se consideró de tal santidad que a partir de ahí los israelitas no se atrevían a pronunciarlo, ni siquiera cuando leían los escritos, no se atrevían a pronunciarlo, porque consideraban, esa era su interpretación, ¿no? La forma como ellos lo entendieron, consideraban que corrían el peligro de profanar. ¿No? Bueno, el problema con este nombre es que en aquella época, y todas las lenguas semitas no tenían vocales, se escribían solo consonantes. Por eso que hasta hoy lo que se conserva son 4 consonantes: Y, o J, H, V y H. Entonces, claro. Sí. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que como no lo pronunciaban, ni siquiera cuando lo leían, se dieron cuenta que se iban a olvidar. Hicieron una cosa. ¿Me permiten que borro eso? ¿Me sabe nada? Sí, hermano. Entonces, no lo quiero borrar. Lo explico. Esto no es nada nuevo, ya es conocido lo que explico, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron?
que para poder leer el nombre y referirse a Dios de alguna manera, cogieron las vocales del nombre Señor, que en esa lengua era Adonai, ¿no? A, O, A, ¿verdad? Y las pusieron entre la Y, porque esto se puede hacer después. Bueno. Bueno, colocaron las vocales de ese nombre, Señor, entre las consonantes Y, H, VH, y así se recordaban el nombre de Dios, pero leían siempre Señor. ¿Me siguen? Sí. Están todos mirando a la pantalla. A ver si esto escribe. Entonces, bueno, aquí yo estoy poniendo las mismas vocales de Adonai, ¿no? Bueno, esto lo borramos. Entonces, le intercalaron estas vocales aquí en estas letras. Pero el Adonai es escrito en otro idioma, ¿no? Claro, en el idioma, en el mismo idioma. Ah, porque yo no concuerdo, claro. Sí. Bueno. Solo cogieron las vocales de Adonai. Y así, no se distraigan, hermanos, por favor. No se distraigan. Esto mismo lo tengo yo explicado aquí en mi Biblia. Al final hay un apartado donde lo dice, en esta Biblia. Si quiere, que lo quiere ver, lo puede ver. Y eso no lo explico solo yo o solamente esta Biblia. Lo explican judíos y cristianos. Judíos y cristianos son conscientes de esto, más los judíos, que fueron los que lo hicieron, ¿no? Bueno, ¿dónde estoy? Esto se puede encontrar. Sí, en el glosario, exactamente. A ver que también está ahí. Al final de la Biblia. Y así fue, hermanos, por favor no se distraigan, así fue que cuando los traductores de la Edad Media tradujeron la Biblia a los idiomas europeos, con eso y con sumo respeto lo dejaron intacto. Así que en las Biblias de origen protestante se encuentra ese nombre. Pero los que hicieron la primera traducción del Antiguo Testamento, que eran judíos, vieron poniendo Señor. Así que muchas Biblias que se fundan en la Septuaginta, en la primera traducción de la Biblia al griego, no dicen Jehová, dicen Señor. Muchas Biblias que también son evangélicas. Y Señor en el idioma que es Adonai. Adonai. Por eso es que las Biblias griegas, hasta hoy, no utilizan Jehová. Utilizan Señor. ¿Por qué? El problema, hermanos, es que con el paso de los años, de no leer y de no recordar el sonido exacto, se ha perdido cómo estaba realmente escrito, porque no había vocales. Entonces ahí igual se puede poner una I, una O, una U o una A.
Entonces, nadie sabe cómo estaba escrito con vocales ni cómo se pronuncia. Los mismos judíos lo han perdido, ¿no? Hasta hoy. Y simplemente colocaron las vocales de un lugar a otro, Sí. pero sin saber cómo se pronuncia. No, con el tiempo se perdió. Y no solamente que se perdió eso, sino que toda esa lengua se extinguió. Los judíos, más de una vez, cambiaron de lengua. Cuando fueron deportados a Babilonia. Sí, bueno, y no solamente cuando fueron deportados, después vinieron los griegos, ¿no? Así que cada cierto tiempo cambiaban de idiomas, ¿no? Bueno, de manera que en tiempo de Jesús, ya en Daniel mismo, todo el libro de Daniel no está escrito en hebreo, porque ellos mismos ya habían dejado de hablar hebreo. Ya en tiempo de Jesús se hablaba el arameo, que es una lengua parecida, como por ejemplo está el castellano y el italiano y el francés y el portugués, son de la misma familia, pero no son iguales, ¿no? Sí. Una pregunta. ¿Y en el tiempo de Jesús ya estaba esa traducción de Yahvé, Jehová? Sí. En tiempo de Jesús ya no se utilizaba Jehová. No, pero sí estaba, sí tiene traducción, ¿o no? Señor, utilizaban esa Biblia griega. No digo porque entonces Jesús se podría haber encontrado con esa traducción. Pudo haber corregido, tiene sentido. Sí, gracias, hermano. El Señor Jesús no hace ningún tema sobre esto. El Señor Jesús no se pone a decir el verdadero nombre es este, ¿no? Sino que el mismo Señor Jesús, ¿qué nombres utilizó refiriéndose a su Padre? Además de Padre. En más de una ocasión, el mismo Señor Jesús se refirió a su Padre como el Altísimo. El Altísimo, ¿no? Bueno, tengo que recolocarme ahora. ¿Cuál es el significado de Altísimo? Único, absoluto, autoridad suprema. También tenemos otro nombre, Dios o Jehová. Bueno, estamos acostumbrados a decir Jehová de los ejércitos. En realidad sería Señor de los ejércitos, ¿no? Bueno, también es un nombre muy sublime, muy alto. Porque, ¿qué quiere decir? Que Dios está al mando de todo lo que hay en el universo, de todo ser viviente, de toda criatura, de todo lo que se hace. ¿Vale? Ese nombre, o Dios de los ejércitos, o el Señor de los ejércitos, lo encontramos como Señor de Sabaoth, o Jehová Sabaoth. ¿Ah? Pero ahora les pido, hermanos, que busquemos algunos versículos y van a ver cuántas veces Dios se da nombres diferentes. Uno está en Isaías 57, 15. Por favor, colaboren con rapidez para que podamos adelantar. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas. Suficiente, hermana Carmen, gracias. Suficiente. Y cuyo nombre es el Santo. Dios se da el nombre el Santo, ¿no? Bueno, también primero dice, así dice el alto y sublime. Está diciendo altísimo. No hay más, ¿no? Y después dice también el Santo. Y miren, hermanos, en este caso es Jacob que le da unos cuantos nombres a Dios. En su bendición final a sus hijos, utiliza unos nombres preciosos.
preciosos de verdad. Evidentemente estaba dirigido por el Espíritu Santo en ese momento porque le dio la bendición a sus hijos. Y eso no es algo que salía así de su propia mente, ¿no? Génesis 49, 24, por favor. Acción. Génesis 49, 24. Sí. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus... Sí. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Qué bonito. El fuerte de Jacob, el pastor y la roca de Israel. Bueno, cada nombre necesitaría un tema. Isaías 54, 5. Isaías 54, 5. Dice la palabra del Señor, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Bueno, ¿cuántos nombres tenemos aquí? Hacedor. Santo de Israel. El Santo de Israel. Ese nombre se repite muchas veces. Ese nombre se repite muchas veces. El Santo de Israel. Pueden encontrarlo en la Biblia de verdad, que creo que es en el mismo capítulo 54, y hay capítulos enteros donde se repite, se repite, se repite. Bueno, y ahora de memoria. A ver, ¿quién de los jóvenes sobre todo? ¿Cómo es el Salmo 91? ¿Cómo empieza? El que habita morará, diré yo, bueno, hemos dicho Jehová porque estamos acostumbrados con eso, ¿no? Pero en otras versiones diré al Señor, castillo mío, esperanza mía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué le parece? ¿Cómo se refiere el mismo Satanás a Dios? ¿Cómo lo menciona? Sí. ¿Cómo menciona Satanás a Dios? Isaías 14, 14. Busquen, por favor, rápido. Y pondré mi trono sobre las nubes. Y seré semejante a Dios. Ya. Y lo mismo también tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando el Señor expulsó a un demonio? El demonio le estuvo hablando y diciendo, ¿qué tiene contra mí, hijo de Dios Altísimo? Así que los demonios saben cómo llamarle. Bueno, tenemos a Daniel, que cuando habla con Nabucodonosor, y le dice, mira, el Altísimo Dios te va a dar todo, toda gloria, poder, riqueza, majestad, en fin, te va a dar todo. Pero las cosas no están andando muy bien, así que ten cuidado y corrige tu vida. ¿Se acuerdan? Bueno, así que Daniel habla con Nabucodonosor y le dice el Altísimo Dios. Y cuando después Nabucodonosor le dice a los tres jóvenes que salgan del horno de fuego, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? Bueno, también Daniel lo llama en el capítulo 5, 23, Señor del cielo. En Miqueas 6:6, otro versículo, ¿con qué me presentaré delante del Dios Altísimo? Miqueas 6:6. ¿Con qué adoraré? Ya. Así que aquí tenemos una vez más el nombre de Dios utilizado, en este caso, por el profeta Miqueas,
que Miqueas fue contemporáneo del profeta Isaías, aproximadamente, ¿no? Unos 800 años antes de Cristo. Un versículo extremadamente precioso en cuanto a esto del nombre se encuentra en Isaías 63, 16. Isaías 63, 16. Por favor. 63, versículo 16. Por favor, Cecia, sí, rápido. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Muy bien. Nuestro Padre, nuestro Redentor, es tu nombre. Nuestro Redentor aquí, ahí dice perpetuo. En la Biblia, en Reina Valera, dice nuestro Redentor eterno es tu nombre. Y también en el capítulo 64, 8, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, obra de tus manos, somos todos nosotros. Por favor, busquemos Isaías 40, 28, un capítulo preciosísimo. Isaías 40, 28, ¿lo tienes? A ver, ¿quién primero? A ver. ¿No has oído? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Gracias, suficiente, gracias. Y también busque, por favor, Javier, lo tienes a mano, Isaías 43, 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a abrirlo en el reino. O sí, 14, bueno, tiene que decir... que hice descender como... Sí, el Santo de Israel, Redentor vuestro y el Santo de Israel. Sí, pero también dice vuestro Creador y vuestro Rey. No, En el 15. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Bueno, imagínense cuántos nombres da el Señor, ¿no? En Isaías 43, versículo 3, también dice más o menos lo mismo, porque yo, Jehová, en este caso sería el Eterno, ¿no? Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Bueno, si quieren una explicación bien detallada, apúntense Comentario Bíblico Adventista, página 179 a 181 del primer tomo. 179 a 181, primer tomo. Bien, hermanos. Estaba diciéndole que la lengua de Canaán, o hebreo antiguo, se escribía sin vocales, solo con consonantes, ¿no? Y entonces eso llegó a ser complicado, ¿no? Y ya les he explicado que para no profanar el nombre de Dios, no lo pronunciaban, ni siquiera cuando lo leían, ¿no? De manera que los que copiaban los pergaminos, porque había personas dedicadas, como los pergaminos eran muy frágiles, los papiros eran frágiles, los pergaminos, pero también, aunque eran de pieles de animales, también con el tiempo pues, se gastaban, ¿no? Y había que renovarlos. Entonces, los que se dedicaban a esa delicadísima labor, ¿verdad? Le pusieron esas vocales. Y así ellos leían Señor. Y como ya les dije, tanto los traductores de la Biblia griega, que eso ocurrió 250 años antes de Cristo. Hermanos, fíjense, 250 años antes de Cristo, después del cautiverio, ¿no? Ellos tradujeron Señor. En ningún momento aparece la palabra Jehová. En ningún momento. Y cuando uno lee en griego Éxodo 21,
Y dijo Dios por estas palabras: yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto, ¿no?, de casa de servidumbre. Entonces, no dice Jehová en griego, dice Kyrios, Señor. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás los ajenos, etc. ¿No? Perdón, ¿y desde cuándo apareció la traducción de Jehová? ¿Desde cuándo? Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Así que cuando en la Edad Media se empezaron a traducir la Biblia en los diferentes idiomas europeos, tenemos la versión inglesa, tenemos la versión alemana de Lutero, la versión de Wycliffe en Inglaterra, de Tyndale, tenemos la versión francesa de Louis II, tenemos la versión italiana de Giovanni Diodati, ¿no? Tenemos la versión Reina Valera en español, tenemos la versión portuguesa en João Ferreira de Almeida, y así diferentes traducciones se hicieron. ¿En base a qué? En base al texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? El texto masorético es aquel texto que los mismos rabinos judíos consideran el texto, el original. Es decir, el original ya se gastó, así que lo que hoy tenemos es copia de copia de copia de copia de copia, ¿no? Y que se ha ido actualizando el lenguaje con el tiempo. Porque lo que se decía, les dije, el cananeo, la primera lengua que hablaban los israelitas, se acabó. Ya no existe. Nadie la habla, ¿no? Bueno, eso en cuanto al Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo Testamento, se utilizó el texto bizantino. Porque hay el texto bizantino y el texto alejandrino, ¿no? Entonces, el texto bizantino. Y eso es lo que se utiliza, digamos, en las Biblias evangélicas. Bueno, les decía que los traductores encontraron ese nombre y tal cual lo transliteraron. ¿Qué quiere decir transliterar? Bueno, lo copiaron tal cual, sin modificar nada, ¿no? Pero no sabían lo que había ocurrido. Ese no era el nombre. El nombre era esa letra, esta y esta, pero que no se sabe cómo se pronuncia, ni cómo se escribe, porque se han conservado solo las consonantes. Y eso ocurrió en el siglo XVI, es decir, al mismo tiempo más o menos que Lutero. La versión italiana de Diodati se hizo por el 1560, contemporáneo más o menos con Lutero. Así que hoy por hoy, judíos, cristianos, ortodoxos, orientales, etíopes, los etíopes tienen su propia Biblia. Tienen su propia Biblia. Y también la Biblia siriaca. O sea, la Biblia siriaca viene a ser la Biblia aramea. Importante eso tener en cuenta. Biblia aramea. Ellos dicen claramente que no se sabe con precisión cómo se escribió ese nombre, qué letras había entre la Y, la H, la V y la H. Nadie lo sabe, se ha perdido. Bueno. Entonces, hermanos, yo he llegado a esta conclusión y hago esta propuesta. Eso es un nombre que está ahí por casualidad, por ignorancia de los traductores, porque los judíos no usan eso. Los judíos no usan Jehová. Ellos usan Señor. Ellos usan Señor. Bueno, y como les decía, en el Nuevo Testamento no encontramos Jehová, encontramos Señor, porque se escribió en griego. Bueno,
En el Nuevo Testamento encontramos la continuidad de la palabra Señor. Por ejemplo, leamos en Mateo 1:20 a 22. Es ese coloquio entre el ángel y José, cuando le dice que, bueno, él la quería dejar, porque ¿cómo va a ser? Si aún no hemos convivido, ¿cómo es que ya María está embarazada? Entonces el ángel le habla y dice, no pienses que sea mala parte, no es culpa de ella, ¿no? Entonces, porque si aquí ha intervenido el Señor, ¿no? A ver, ¿quién lo tiene? Mateo 1:20 a 22. ¿Lo tienes, hermano Oscar? Bueno, Primero. y pensaba él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Suficiente. ¿Cuántas veces se repite la palabra Señor ahí? Unas cuantas veces, por lo menos dos. Por lo menos dos veces. Luego, en el mismo capítulo 2, versículos 15 y 19. Capítulo 2, 15 y 19. ¿Qué lo tienes? Sí, ¿vale? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, Egipto y había leído. Sí, suficiente. Sí. Entonces, aquí otra vez vemos, se cumple la palabra del Señor. No dice la palabra de Jehová. ¿No? Bueno. Se piensa que los rollos que leía el mismo Señor Jesús cuando se levantaba en la sinagoga, en realidad eran los rollos de la Septuaginta. Los rollos de la Septuaginta no eran ya en hebreo. Y la Septuaginta, les repito, utiliza la palabra Señor en lugar de Jehová. Cuando quieran, se lo puedo enseñar. En fin, el texto griego fue el que se difundió mucho y llegó a llamarse el textus receptus, es decir, texto recibido, y es de ese texto que se traduce en las Biblias no católicas. Los adventistas, la Iglesia Adventista, publicó por muy poco tiempo una Biblia a la cual se puede acceder por internet. Esa Biblia es la Nueva Reina Valera 2000. Nueva Reina Valera 2000. Y en vez de poner Jehová, pusieron el Eterno, parejo, a través de todo el texto. Reemplazaron Jehová por el Eterno. En realidad, es eso lo que quiere decir. Eso es el significado de las cuatro letras. Sí. Pero se ve que tuvieron algún problema y entonces pasaron a otra versión nueva y ahora utilizan siempre Señor. Sí. Así que yo pienso que como traductor, tengo alma de traductor, nosotros tenemos que utilizar nombres que nos dicen algo, que entendemos. Cuando uno dice, por ejemplo, si yo le digo a Lismel o a Gerard, Eterno, ¿qué te imaginas tú con eso, con ese nombre? Alguien que no se muere. Qué bonito. Lo entienden enseguida. Si le dijo Jehová, bueno, lo saben porque se lo hemos enseñado. Pero la palabra en sí no es castellana. No es castellana. Ni es alemana, ni inglesa, ni italiana, ni portuguesa. Nada. Es cananea muerta. Olvidada. Eso es así, ¿no? Bien, hermanos, vamos terminando. En Daniel 7
encontramos muchas veces que se menciona a Dios como el Altísimo. Por favor, busquemos cada uno su Biblia en su mano y así cada uno lo podrá comprobar. Daniel 7. Lo encontramos muchas veces en ese capítulo, que es Daniel 7. ¿Se acuerdan que es el capítulo de la visión de las 4 bestias? Y, por ejemplo, en el versículo 18 dice: después recibirán el reino los santos de Jehová. ¿Dice así? Los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo. Y si seguimos leyendo, a ver un momento, el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Bueno, 25. Y hablará palabras contra y los santos del y pensará en cambiar los tiempos y la ley, etc. Bueno, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad y los de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos, cuyo reino es reino eterno, etc. Bueno, ¿no sabía Daniel cómo mencionar a Dios? Claro que lo sabía. Pero lo menciona en una lengua entendible, igual que el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, si nosotros leemos un poco más adelante, capítulo 9, por ejemplo, cuando Daniel ora, cuando hace aquella oración tan sentida, tan profunda, ahí se menciona también el nombre Jehová. Pero vamos a leer, por favor. Daniel 9, versículo 3, por ejemplo. O también ya el versículo 2, ¿no? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová. Claro, aquí estamos en la versión que tiene Jehová en todas partes, ¿no? El profeta Jeremías, que habían de cumplirse las solicitudes. Después, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Y oré a Jehová Dios e hice confesión. Ahora, Señor, Dios grande, etc. Después, vamos a los versículos de... versículo 7. Es decir, lo menciona de diferentes maneras. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra es la confusión. 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia. La voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus caminos. Bueno. Y después dice, un momento, el 13 también, 15, el 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto. Oh Señor, versículo 16, conforme a todos sus actos de justicia. Ahora vamos a leer los versículos 17. Dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración. 16. Oh Dios mío, inclina tu oído. Y el 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. Dios mío. Bueno, aquí tenemos varias menciones del nombre. Pero lo cierto es que ese nombre se perdió y se utiliza la palabra el Eterno y muchas veces Señor. Bien, hermanos, concluyendo, actualmente la Biblia francesa en ninguna parte dice la palabra Jehová. Dice siempre el Eterno. El Eterno. Sí.
La Biblia italiana de Luzzi es una traducción más reciente. No es tan antigua como la Diodati. La Diodati es tan antigua como la Reina Valera. Y tiene un lenguaje que ha pasado, ¿no? No se habla así, italiano. También dice el Eterno. Y sin embargo, la italiana Diodati, que es tan antigua como la de Reina Valera y la de Lutero, dice siempre Señor. Y la Biblia actual, moderna, que se llama Dios habla hoy, también dice Señor. Y ahora escúcheme bien. Ya hay teólogos del mundo evangélico que están reclamando para que se deje de usar un nombre que no es real. No es real. Sí. Pero los que están, digamos, en la dirección de las sociedades bíblicas, dicen, mira, esto es correr mucho riesgo. Porque claro, la gente está acostumbrada y si lo cambiamos, esto puede ser peligroso. ¿No? Pero hay ya teólogos del mundo evangélico que están pidiendo que se haga ese cambio. No está escrito cómo se llamaría. Bueno. Así que, hermanos, repito la frase anterior, como traductor que he sido por años, mi deber es dar el significado y no solo unas letras de una lengua muerta o desaparecida y que nadie habla ni entiende. Dios quiere comunicarse con todos los pueblos y con todas las lenguas y que todos le conozcan. En mi conclusión, si les parece, yo seguramente sugiero que en vez de utilizar, es difícil porque la Biblia la tenemos llena no es fácil, ¿no? Pero por lo menos, si es posible, que en nuestras oraciones, en lo que escribamos, en lo que hablemos, dejemos de utilizar un nombre que en realidad no existe. Es algo que se ha arraigado en la literatura, es así, pero hoy, tanto del mundo judío como del mundo cristiano, se sabe que eso no es así. Señor. Sí, Señor. Señor, o el Eterno, o el Altísimo, ¿sí? Nombres que Él mismo se da. También tenemos, Él mismo se dice, yo soy el Santo. ¿Alguien decía algo? Sí. Mi deseo es que cumplamos lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Santificado sea no solo en nuestra comprensión, sino también al pronunciar. Ya cuando lo usemos con el debido respeto y reverencia. Amén. Amén. Bueno, os invito a buscar el himno 100. Sí, sí. Mientras tanto, busquemos también el himno 159. Presentes al Señor, su amor humilde y puro, que palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús nos vivía, nosotros sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Y Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de nosotros, un pobre villano, miraba como dama tributos
Cantemos al Señor. Himno 159, en el seno de mi alma. Cantaremos la primera y la segunda. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. El tesoro yo tengo en la paz, en el fondo de mi alma está. Otro que nadie quitarlo podrá, mientras vea los siglos pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre eterno. Le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Juan Samuel Montero, ¿quieres orar, por favor? Porque sabemos que a ti debemos nuestra asistencia, acompáñanos en el resto de esta que también nos acompañes. Que podamos también comunicar a otros este gran tesoro, este gran poder. La persona que
Sí, sí, entonces, empezamos entonces. Sí. Entonces nos ponemos de pie y cantamos Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no temas, sin valor será a la luz del glorioso Señor. Rostro. Te vende caro. Comentario que te están escuchando, que no entiende, mamá, que no entiende. Estamos reverentes para recibir la bendición. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Feliz sábado para todos. Escuché bien el sermón. El Señor, yo soy el Eterno. Jehová. No, Jehová no lo pronunciaban ellos, ni se sabe cómo se pronunciaba. El Señor bendiga a cada uno. Feliz sábado para todos. Feliz sábado, González.